Ok. Bueno, muy buenos días, jóvenes, a esta clase de estadística aplicada a la investigación. Vamos a dar inicio a la clase como tal. Si ustedes observan aquí en la plataforma SIGPI, pues pueden encontrar el sílabo de la asignatura. Mírenlo, aquí está, sílabo de estadística aplicada a la investigación. Eh, Si observan, la primera unidad le corresponde a la profesora Janet. Y bueno, aunque ella en este momento está convaleciente de cirugía, que por cierto no la he llamado, a partir de la unidad 2 es que usted encuentra todo el material relacionado con estadística. Entonces, vamos a empezar con la parte de estadística. Ustedes me comentan si ya ven la pantalla, si ven la guía. Sí, Sí. Ok, bien. Vamos a empezar hablando de algunos conceptos preliminares de introductorios de la estadística. Entonces, la estadística o el trabajo estadístico o la investigación en estadística es un proceso que generalmente tiene 5 etapas. Uno, la formulación del problema a investigar. ¿Qué quiero decir con la formulación del problema a investigar? Significa de que usted debe tener claro qué es lo que va a mirar. Por ejemplo, hábitos alimenticios de una población en particular, o puede mirar niveles de colesterol en sangre de una muestra de, de una muestra poblacional para o verificar el índice glicémico en sangre de, de una población, porque usted ha sido contratada para efectos del desarrollo de una investigación de este tipo. Entonces, usted tiene que tener claro qué es lo que va a buscar. Dos, el diseño del experimento. Entonces, ¿cómo va a averiguar qué procedimiento debe hacer para diseñar su experiencia? Es decir, cómo va a obtener la información. Por ejemplo, digamos que lo va a recopilar a partir de un listado o una base de datos clínica que le dieron de una entidad en donde usted esté contratada, y usted le piden que analice los casos a nivel de, por ejemplo, del índice glicémico de todos los pacientes de la clínica del año 2023 en edades que oscilen entre los 40 y los 60 años, por decir un ejemplo así cualquiera. Entonces, ese sería el experimento que usted va a a desarrollar, y eso sería el problema que usted también va a investigar. Ahora, ¿cómo va a obtener los datos? Pues los obtiene haciendo la consulta de la base de datos, de pronto por encuestados, de un listado de encuestados que usted hizo, etcétera. Entonces, si ya recopila la información, a esa información se le llaman datos en bruto. ¿Por qué? Porque no han sido procesados, no se ha hecho absolutamente nada con esa información. Cuando hablamos, entonces, ¿qué pasa con esos datos? Hay que clasificarlos, organizarlos, tabularlos, generar una serie de cálculos, y después de esos cálculos es que se describen esos resultados. Y a partir de esos resultados se hace una generalización o se infiere un comportamiento en particular. Entonces, en términos generales, la estadística puede definirse como el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que permiten recopilar, organizar, clasificar o agrupar, presentar y analizar con el fin de hacer un análisis de estos de manera que permita su descripción o establecer algún tipo de generalización válida con el fin de emitir juicios o establecer algún tipo de acción con dichos resultados. Bueno. La estadística como tal tiene dos tipos, dos comportamientos.
la estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a trabajar. Este es el conjunto de métodos que se relacionan con el resumen y la descripción de los datos, es decir, las tablas, las gráficas, el análisis de cálculos, etc. Está también la estadística inferencial, que a nosotros no nos toca mirar esta parte, pero es un aspecto que también hay que tener en cuenta cuando se necesita identificar las posibilidades o probabilidades de ocurrencia de situaciones. Entonces, la estadística inferencial es el conjunto de métodos que hace la generalización o inferencia sobre una población a partir de una muestra. Las conclusiones puede que no sean muy funcionales, todo depende de un parámetro que se llama la probabilidad. Se hace referencia al nivel de confiabilidad de la inferencia que se obtiene a partir de los datos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Me comentan, chicas, preguntas. No, profe. Ok, bueno. Bien, población. Cuando hablamos de población, es el conjunto de elementos que tienen características observables de distinta naturaleza, ya sea cualitativa o cuantitativa, que pueden ser medidas. Por ejemplo, las estaturas de los estudiantes de una universidad, las marcas de un producto alimenticio, etc. Cada elemento de una población se le denomina unidad elemental o unidad estadística. Entonces, al medir una característica observable de una población, se le denomina dato estadístico, valor observado o observación. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una población en el caso de nutrición? Si usted está eh, midiendo lo que es el índice de desnutrición en un colegio público, por ejemplo, que ustedes las contraten en un colegio, obtienen un nombramiento y las ponen como en la parte de nutrición de la escuela, encargadas de la parte nutricional del comedor escolar. Entonces, ¿qué observan? Que los niños que ingresan a la institución eh, tienen, se nota pues de que tienen hay un factor de desnutrición que se evidencia en ellos. Entonces, ¿qué le toca a usted hacer? Ver cuántos de esos niños o tomar la población completa, o sea, el listado completo de todos los muchachos del colegio y eh, hacer el estudio. Entonces, esa viene a ser la población de estudio. Ahora, cada uno de esos elementos de la población es a lo que le llaman unidad elemental. Entonces, cada niño viene a ser una unidad de estadística porque cada uno de ellos va a aportar una información o un dato. También a ese dato estadístico se le llama observación. ¿Por qué? Porque de ese objeto de estudio usted va a obtener datos. Entonces, esa es una observación desde la óptica de la estadística. Ahora bien, parámetro. Cuando se habla de parámetro, el parámetro se denomina a la medida descriptiva que resume las características de una población. Por ejemplo, el peso promedio de un grupo poblacional. Si hablamos en este caso nuevamente retomando el ejemplo de desnutrición, el peso es un factor que le permite a usted determinar si una persona tiene algún tipo de falencia. Si estamos hablando de niños con desnutrición, significa de que para algunas tablas de datos que ya están preestablecidas, si usted observa que el peso de un niño se sale de esas tablas como tal, entonces significa que ese viene a ser un parámetro para usted determinar el nivel de desnutrición. ¿Cuáles son los tipos de población?
Se clasifica normalmente dependiendo del número de elementos que la describen. Puede ser finita o infinita según sea el caso. Cuando hablamos de una población finita, significa de que es enumerable, yo puedo determinar el número total de elementos que hacen parte de mi estudio. Por ejemplo, si voy a estudiar las estaturas de los estudiantes de nutrición y dietética, entonces, ¿cuántos estudiantes puede tener la facultad de nutrición? Digamos 600, por decir una cifra cualquiera. Entonces, esa es una población finita porque yo sé que en total hay 600 estudiantes. Ahora, una población se asume infinita cuando es demasiado alto la información y es muy difícil realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, el número de granos de arena de la playa. Imagínense cuántos granos de arena no tiene la playa. Nada más le pongo así. O la cantidad de moléculas de agua que pueden encontrarse en un vaso de agua. Uf, infinitas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, o sea, una cuestión que yo insisto siempre, pregunte. Si usted hay algo de lo que se esté dando, no lo tiene claro, pregunte, no se me quede callado. Bueno, Profe, disculpe. En el caso de una población infinita, si nosotros realizamos un estudio, los datos que se obtengan serían aproximados, más no serían tomados como concisos, ¿verdad? no, en ese caso ni siquiera aplica, porque es que una población no puede ser infinita. O sea, sí es factible que sea infinita, pero usted tiene que parametrizar para saber qué es lo que va a estudiar. Porque imagínate tú, si te pongo como ejemplo que vas a analizar, eh, eh, qué sé yo, eh, digamos que vas a analizar colesterol en sangre eh, del departamento del Atlántico. ¿Cuándo acabas? ¿Cuándo acabas de tomar esa información? ¿Qué te toca hacer? Reducir la población y tomar algo que se llama una muestra, que es de lo que vamos a hablar ahora. Ok, profe. Bien. Gracias. Bueno, entonces le decía que había población finita y población infinita. Entonces viene lo que se conoce como la muestra. La muestra se define como una parte de la población seleccionada de acuerdo a un plan o regla, con el fin de obtener información que podrá ser estudiada para emitir un juicio o describir un comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Denme un segundito. Bueno, entonces les decía, la muestra es una parte de la población. Si usted tiene, digamos, usted va a analizar, eh, déjeme a ver qué cosa puedo suponer. La estatura de los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Por lo menos aquí en lo que veo que están en la clase son 6 personas no más. Déjenme ver si estoy diciendo lo correcto. Sí, nada más hay 6 personas que están en la clase. Imagínense el trabajo que significaría para usted encontrar la información de la altura de los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Entonces, eso
Primero que estamos hablando de 23.000 estudiantes. ¿Cuándo le alcanza a usted el tiempo para recopilar esa información tan alta? Le queda complicado. ¿Qué le toca hacer? Tomar una muestra de esa población. ¿Cómo determina la muestra? Porque ese es otro punto. Existen múltiples maneras de cómo determinar las muestras. Algunas son al azar, otras son eh, por casos puntuales. Entonces tendríamos que analizar por facultad, por programa académico y con base en eso poder tomar una serie de datos. Normalmente, cuando la población con la que se trabaja es bastante grande, se acostumbra a tomar como el 25% de la población, que ya eso me da a mí un pie para inferir o suponer un comportamiento. ¿Sí me hago entender? Chicas, Sí, profe. ok, bueno. Entonces dice, para seleccionar la muestra de una población hay distintas técnicas. La más sencilla es al azar, es decir, yo escojo aleatoriamente cualquier persona o cualquier individuo o cualquier objeto, lo que esté midiendo, en donde cualquiera de los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogido. Bien, variables estadísticas. Entonces, se denomina a una variable estadística a una característica definida en la población a estudiar. Estas se representan habitualmente con letras mayúsculas. Por ejemplo, X me representa el sexo, Y el estado civil, Z el número de hijos, W el número de ingresos mensuales, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos dos tipos de variables, unas cualitativas y otras cuantitativas. La cualitativa es la que me describe la cualidad, es decir, el sexo se asume como una cualidad. El estado civil es una cualidad. El número de hijos se asume eh, por cantidades, es decir, porque uno no dice, eh, eh, o sea, cuando la pregunta es cuántos hijos tiene, cuántos hijos hay en la familia. Es decir, la palabra de cuánto me indica cuantificación, entonces indica que yo debo decir un número. ¿Cuáles son los ingresos mensuales? Ah, yo recibo el salario mínimo. Ah, listo. Entonces es 1.300.000, no sé qué. Sí, son cantidades. Y entonces, si X es la variable para estudiar, entonces la característica de X se representa como X1 o los elementos de esa variable se representan como X1, X2, X3 hasta Xn. Este conjunto de n observaciones constituye una muestra de tamaño n obtenida de una población. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, clasificación de las variables. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas y estas a su vez en discretas y continuas. Una variable cualitativa es la que describe la cualidad, por ejemplo, el sexo, la profesión, el estado civil, etc. Las cuantitativas se expresan en valores o intervalos, por ejemplo, la temperatura, el número de hijos, el sueldo, el tiempo de vida útil, etc. Es decir, usted puede decir que la edad de una persona es una variable cuantitativa, porque usted puede decir, tienes tantos años, tantos meses, tantos días, tantos minutos, tantos segundos de vida. ¿Sí? Entonces es una cantidad, es cuantitativo. Ahora, cuando hablamos de variables cuantitativas existen dos tipos, unas que son discretas y otras que son continuas. Las discretas son las variables que pueden tomar ciertos valores en un intervalo considerado y no admite valores adicionales entre dos valores consecutivos. Eso sonó a trabalengua. ¿Qué significa eso? Números enteros.
Por ejemplo, cuando hablamos del número de hijos, usted no puede decir de que tiene 1.7 hijos. Sencillamente tiene un hijo, dos hijos, tres o cero hijos en caso tal de que no tenga. Pero son valores enteros. Cuando indica el número de frutas que hay disponibles en el mercado, usted tiene que enumerarlas y contarlas y saber exactamente qué cantidad hay. Pero eso es discreto porque usted va contando de una en una, o va enumerando, perdón, de una en una. Y son continuas cuando admite valores decimales. Quiero decir, el sueldo. No, usted se está ganando 2.185.360, por decir una cifra, con 76 centavos, para poner más detalles. Entonces, el sueldo se considera como una variable continua. El peso, no, que pesa 186.35 libras. Entonces está diciendo un peso como una variable continua. La estatura, la longitud, el volumen, etcétera, todas estas son variables continuas. Datos en bruto. Los datos en bruto hacen referencia a la información que es recolectada o los datos que son recolectados y que no se han organizado. Por ejemplo, las estaturas de 100 estudiantes tomados de una lista alfabética de una universidad, las edades de un grupo de individuos para un estudio de hábitos alimenticios, etc. Entonces, es decir, los datos en brutos es la información que no se ha procesado. La ordenación de los datos. Los datos en bruto pueden organizarse de forma ascendente o en forma descendente según la magnitud. Lo usual es que se tome de menor a mayor. Casi todos los estudios estadísticos trabajan de valores menores a mayores. Rara vez se hace lo contrario. A menos que se haga lo que es los análisis de decrecimiento. Entonces eso ya es otra cosa. Pero entonces en ese caso sí se maneja de valores más altos hacia el más pequeño. Para conocer el rango de los datos ordenados, se debe calcular la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Por ejemplo, si está haciendo un estudio de hábitos alimenticios en una institución educativa en adolescentes con edades que oscilan entre 12 años hasta los 17, el valor mayor es 17 y el menor es 12. Entonces se calcula la diferencia y esa diferencia es lo que se denomina como rango. Ese es el rango de edades. Bueno, todo cuadro que usted organice con datos debe tener, uno, un título que expresa el contenido. Dos, la fuente de donde se toma la información en caso de que estos datos no sean propios. Es decir, en ese caso se indica que es una fuente propia. Las unidades en que los datos son expresados, en libras, en kilos, en segundos, minutos, en años, etc. Los cuadros de datos de una sola variable estadística reciben el nombre de distribuciones de frecuencia. Esto hace referencia a una muestra que se obtiene de una población. Entonces, aquí viene, ¿hay alguna pregunta hasta esta parte que no hemos todavía hecho ningún tipo de cálculo? ¿Me comentan? No, profe. Bueno, bueno, entonces vemos, ahora sí, bueno, aprovechando que como estamos en línea, eh,
como estamos en línea, vamos a compartir un archivito de Excel y vamos a ver cómo. Ok, bueno, aquí estamos viendo Excel, pero vamos, antes de mirar Excel, vamos a mirar la guía. Perdón, esto no es. Bien. Cuando hablamos de distribuciones de frecuencia, vamos a mirar lo que son distribuciones de frecuencia de variables cualitativas. Entonces, suponga que una muestra de n unidades estadísticas se observan K categorías o modalidades diferentes. Profe, ¿Sí? profe, disculpe que lo interrumpa. Eso es lo que hay veces que se escucha como lejos cuando habla. Entonces, no sé qué pasa, pero siento que se le va como la voz. Ok, Entonces, ahora sí me oyen claramente. sí, profe. Ok, bueno, ya me di cuenta cuál es el detalle. Es que el micrófono se mueve por un lado. Ya voy. Ay, deme un segundito y ya resuelvo el inconveniente. Bueno, creo que ahí ya no se mueve el micrófono. ¿Me escuchan claramente? Sí, profe, ahora sí mejoró. Ok, bueno, listo. Entonces les decía, las distribuciones de frecuencia tienen esta característica. Eh, la tabla como tal se organiza de la manera como la estoy mostrando, en donde se muestra lo que es la categoría de la variable y aquí se menciona lo que son las propiedades, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. Entonces, la suma total de las frecuencias me va a dar un valor n, no me preocupa cuánto me da. La frecuencia relativa, la suma de esas frecuencias relativas me debe dar 1. Y la suma de las frecuencias porcentuales me debe dar 100. Eso es una norma. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, en una encuesta de opinión, bueno, la representación gráfica. Dice, para efectos de las distribuciones de frecuencia, los gráficos empleados son gráficos de barras y gráficos de sectores circulares, popularmente llamados tortas o pastel. Entonces dice, en una encuesta con respecto a las preferencias de los carbohidratos preferidos que consumen un grupo de 20 personas son los siguientes. Supongamos que los carbohidratos son papa, yuca y batata. Entonces vamos a organizar aquí. Sí están viendo la tabla de Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Déjenme, voy a desconectar aquí esta. Entonces, aquí tengo lo que sería la variable. Vamos a colocarle el nombre, tipo de carbohidrato. Déjenme y le aumento el tamaño a esto, porque así de chiquito tampoco se ve. Bueno, tenemos tipo de carbohidrato. O simplemente carbohidrato.
Vemos entonces la frecuencia absoluta la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Bien, entonces dijimos papa, yuca y batata. Bien. Entonces, voy a copiar esto acá. Listo. Entonces lo que hago es identificar cuántas papas tengo. Entonces, normalmente como tengo estos datos escritos de esta manera, se me dificulta, o bueno, como son poquitos los puedo contar, pero cuando hay muchos se utiliza otras técnicas. Pero bueno, entonces vamos a mirar cuántas personas consumen papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 de las 20 familias. ¿Cuántas yucas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántas batatas? 1, 2, 3. Si se dan cuenta, me dice que entrevistaron a 20 familias. Entonces, de las 20 familias, si yo las sumo, miren que me da exactamente 20. Bien. Cuando hablamos de frecuencia relativa, la frecuencia relativa se refiere a dividir el valor que se obtiene de la frecuencia absoluta entre el número total. Entonces, la frecuencia, que eso se simboliza como FI, es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total. Entonces es la celda anterior dividido entre 20. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no tengo que repetir toda esta, o sea, no tengo que repetir la fórmula en cada celda. Simplemente le doy, si ustedes observan, y aquí voy a aumentar el tamaño. Si ustedes observan aquí, el puntero del mouse, este puntero se me convierte en un símbolo de suma. Simplemente lo que hago es doble clic y con esto se genera el cálculo de forma automática. La suma de estos valores de aquí obligatoriamente debe dar siempre 1. Si no da 1, significa que quien metió el guayo fue usted. Miren que la suma dio exactamente 1. Vamos a centrar los datos. Ahora, la frecuencia porcentual significa tomar la frecuencia, cada uno de los datos de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. Entonces es este valor multiplicado por 100. Y nuevamente hago lo mismo, doble clic y ahí está. Y la suma me debe dar exactamente 100. ¿Por qué? Porque es el 100% de la población que estoy estudiando. Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí? Profe, para que se calcule así de rápido, solo hay que hacer doble clic. Sí, solo haces doble clic en el extremo. Mira, lo voy a quitar y lo hago de nuevo. Como aquí hay una fórmula, miren que la fórmula se hace
a partir de un igual adelante, yo tomo el valor de la celda anterior y lo divido entre 20, que es el total. ¿Sí? Le doy doble clic al extremo y se calcula enseguida. Y al aplicar la función de suma o la fórmula de suma, obtengo 1. Pero si no lo quiero hacer así porque se me dificulta, porque no lo entiendo, ahí está la manera, como si fuera una fórmula, establecer la fórmula con la función. Que no lo quiero hacer así porque no confío en la fórmula, muy fácil. Genero entonces la fórmula nuevamente. Sería este valor más este valor más el siguiente valor, que viene a ser de 9. Un momentico. No es D. Es C8, C9 y C10. ¿Sí ven? La suma me dio 1. Es lo mismo que lo haga manual, que lo haga con fórmula o que lo haga a partir de el uso de la función. Entonces selecciono Listo, profe, gracias. y ahí está la fórmula. Bueno, ¿alguna pregunta de cómo se hizo esto? Ojo, dense cuenta que la frecuencia la calculé en una forma muy rápida, ¿sí? Y que logré hacerlo. Denme un segundito. Bien, entonces, aquí yo pude hacer esa tabla muy rápidamente porque son poquitos datos. Pero cuando tengo un pelotón de datos, ahí la cosa se complica y se trabaja de otra forma. Entonces, ahora dice, construir la distribución de frecuencias y graficar la distribución. Entonces, la distribución se grafica solamente seleccionando los datos, es decir, lo que son las variables como tal, y las frecuencias. Insertar, miren, gráficos recomendados, y aquí me muestra los dos tipos de gráficos. Uno que es el gráfico, y aquí sí le voy a bajar un poco el tamaño. Digamos, esto es el consumo de tubérculos de 20 familias. Y entonces le pongo la etiqueta de los datos y miren que ahí me muestran los datos. Entonces, con base en lo que yo observo, miren que no tengo ni siquiera que ver la tabla. ¿Qué puedo evidenciar? ¿Qué observan ustedes ahí? Que el tubérculo que menos consume en esa muestra es la batata, Ok, ¿y la que más consumen? la yuca. Ok. Fíjense ustedes, no necesito ver mi tabla de valores, solo necesito observar la gráfica. Eso es lo que se le llama interpretación gráfica. Ahora, y que voy a hacer nuevamente esta gráfica, porque no lo quiero de barra, sino lo quiero circular. Bueno, me voy a los gráficos recomendados, escojo el circular y le doy a aceptar. Y aquí tengo la misma gráfica, pero como si fuera un gráfico circular.
Entonces, y el título sigue siendo el mismo. Consumo de tubérculos de 20 familias. Y le doy clic aquí en borde, etiqueta de los datos, y como los números están ocultos, simplemente los muevo por un lado. Ujú. Me coloco la etiqueta de datos. ¿Por qué no me está haciendo lo que le pido? No me quiere hacer lo que le pido. Bueno, de todas maneras, ustedes aquí le ven el color. Y ya viéndole el color, ya usted se da cuenta enseguida que el tubérculo que más se consume es la yuca y el que menos se consume es la batata. Profe, Dime, y eso, la gráfica solo se realiza con la frecuencia absoluta. puedes hacer gráficas con frecuencias relativas o puedes hacer las gráficas con la frecuencia porcentual, dependiendo de lo que te pida el estudio. Si el enunciado te dice, elabore la gráfica de las frecuencias relativas, entonces tú lo que haces es seleccionas estos tres datos, perdón, seleccionas estos tres datos, seleccionas estos tres datos y te vas a insertar gráfico y la gráfica que obtienes, digamos que vas a hacer esta nuevamente y entonces esta, déjenme le cambio el tamaño a esto. Esta gráfica, que si observas la gráfica es la misma, pero lo que te cambia son los datos. Mira que te estoy trabajando con los valores decimales. ¿Sí? Pero en este caso es relativa. Acá es absoluta. Esta es relativa. Sin embargo, gráficamente, en esencia, es la misma. Y el enunciado para el gráfico, o sea, el título del gráfico sería el mismo. Y claro, consumo de tubérculos de 20 familias. Y la tabla sería, el nombre de la tabla quedaría de esta manera. Selecciono aquí, centro todo y entonces escribo distribución de consumo de tubérculos de 20 familias y ya le colocaste el título. ¿Está claro lo que hemos hecho hasta aquí? Sí, profe. Bueno. Ok, miren que aquí están los dibujitos. Entonces, aquí hay un ejercicio en clase, pero que esto lo pueden hacer literalmente en su casa. Que consiste esto? Este es un ejercicio de ordenamiento de la información. Entonces, de acuerdo con la tabla mostrada, entonces hacer lo que le pide la tabla. Esta sugerencia, omítala. Solamente necesito que analice estas preguntas. Bueno, esto que nosotros vimos aquí, esto es una variable cualitativa. Ahora vamos a ver uno de una variable cuantitativa, discreta.
Entonces, por ejemplo, en una encuesta de opinión, voy a buscarles otro ejemplo, que yo tengo otro ejemplo acá un poco más interesante. Déjenme un segundo. Ya les muestro el ejemplo. Perdón, un segundo. Ok. Por ejemplo, eh, dice, suponga que se está llevando a cabo un estudio para analizar la concentración de aminoácidos en una muestra de sangre de una población. Los aminoácidos se clasifican en tres categorías: esenciales, no esenciales y condicionales. Entonces aquí está la tabla de los datos. ¿Sí? Construir la distribución de frecuencias y graficar la distribución. Entonces, si se dan cuenta, esto es un volumen de datos considerable. Entonces, ¿cómo se trabaja una cosa como esta? Voy a copiar mi tabla y me voy para acá. Vamos a hacerlo más abajo. Este documentico de Excel yo se los paso a ustedes por WhatsApp, así que no tienen de qué preocuparse. Y el documento de la guía está en la plataforma. Como esto es una imagen, significa que yo tengo que llenar mis datos. Entonces, vamos a hacerlo. Y de aquí para adelante es puro NE. Tengo E, C, el resto es NE. Ok. La otra es NE, NE, E y el resto es C. Luego viene C, E, NE, estamos en la 1, 2, 3, 4. Esta es quinta. Vamos a la sexta. NE, C, E. Aquí yo me estoy equivocando. E, NE, NE, C, S, NE.
NE, EE, C. Este no es. Luego viene C, E, NE, NE, E. Esta de aquí es NE, 3, sí, NE. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la 7. 4 es NE, E. Aquí tengo C, NE, E, NE, E, NE, E, NE. NE, E, NE, E, NE. Y esto es C. A ver. Permítame un segundito. Bien. Tengo aquí E, NE, E, NE, E, NE. Y el resto es ENE, ENE, C, E, NE, E, NE, C, NE. Y esta NE va hasta aquí. Luego C, NE, C. Y el resto es E. E, C, NE, NE, C, NE, NE. Entonces sí, E, 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 N, E, C, aquí para adelante C. Aquí tengo NE, NE, C y el resto son E.
Ok. Vamos a eliminar estos datos de acá de este lado. Eliminar y rodar hacia la izquierda. Mejor dicho, vamos a copiar esta tabla y nos vamos para otra hoja. Bueno, entonces, nuevamente miramos el enunciado. El enunciado me está diciendo listo. El enunciado dice, supongamos de que se está llevando a cabo un estudio para analizar la concentración de aminoácidos en una muestra de sangre de una población. Los aminoácidos se clasifican en 3 categorías: esenciales, no esenciales y condicionales. Entonces, esto lo vamos a pegar aquí. Este es mi texto. A ubicarlo, ¿cómo decir aquí? Pues, celdas, alineación, texto. Justificar y justificar. Bien, aquí tengo mi texto. Dice, supongamos que se está llevando a cabo un estudio para analizar la concentración de aminoácidos en una muestra de sangre y en una muestra de sangre de una población. Los aminoácidos se clasifican en 3 categorías: esenciales, no esenciales y condicionales. ¿En dónde está el complique? Miren este pocotón de datos. Si voy a trabajar con este volumen de información, ponerme a contar de a uno por uno, suponga que tenga 1000 datos. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en poder enumerar todo el pelotón de información? Y es factible que se equivoque. Entonces, aquí voy a colocar aminoácidos. Vamos a hacer mi aminoácidos. Entonces son esenciales, no esenciales y condicionales. Entonces aquí viene la frecuencia. ¿Qué hago? Yo aquí voy a utilizar una fórmula. Contar punto sí y abro paréntesis. Selecciono todos los datos hasta aquí y coloco el criterio que sea igual a E y lo pongo entre comillas. Cierro paréntesis, enter. Y me contó enseguida 77. Miren que yo no tuve que enumerar nada. Ahora voy a copiar la fórmula y la pego. Perdón. Aquí yo tengo que hacer algo adicional. Esto sí lo voy a mostrar en grande. A estos valores los voy a fijar. ¿Cómo se fijan? Pulsando F4. Y aquí lo fijo también pulsando F4.
Enter. Entonces, al yo copiar y al pegar la fórmula, lo único que voy a hacer es cambiar la E por NE. Y lo copio nuevamente, porque como es el mismo rango de datos, pego la fórmula y en vez de NE, ahora es C. ¿Qué viene a continuación? Sumar. Y aquí tengo en total 190 datos. Entonces ya lo demás es sencillo. ¿Por qué? Porque viendo lo que es la frecuencia relativa, que ya usted sabe cómo obtenerla, y la obtiene a partir de este valor dividido entre el total de los datos, 190. Ok. Lo mismo, doble clic, pero como tiene un montón de números decimales, vamos a reducirlos. Y dejamos solamente 2 números decimales. La suma total me debe dar 1. Y luego la frecuencia porcentual, que ya usted sabe que no es más sino el valor que tiene al lado multiplicado por 100. Y listo. ¿Alguna pregunta de cómo se hizo esto? Chicas, ¿hay alguna pregunta? Niña. Ok. Sí, al fin alguien responde. Ok. Con base en esto, entonces ya hay que hacer la gráfica. Insertar el gráfico. Ponerle circular. Y entonces poner las etiquetas de los datos. Y entonces vamos a llamarlo estudio de aminoácidos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Porque yo creo que realmente es bastante simple. No, profe. Entonces, la idea es de que ustedes practiquen con unos ejemplos que les voy a dejar para que ustedes los hagan. Entonces, en la guía
mejor dicho, yo esta guía la voy a tener que corregir. Tiene unos errorcitos y hay que arreglarlos. No vamos a tocar todavía lo que es la distribución de frecuencia por intervalos, porque eso requiere un detenimiento particular. Entonces, por ejemplo, miren en este caso dice, en una encuesta de opinión con respecto al número de hijos de familia, la variable X es cuantitativa. En una muestra de 20 hogares marcó la siguiente respuesta. Entonces aquí tengo 2, 1, 2, 4, etcétera. ¿Qué pasa? Al yo clasificar, el número de hijos son 0, 1, 2, 3, 4 y el total me debe dar el número total de familias. Entonces, número de familias con 0 hijos, 1, con un hijo, 4, con 2 hijos, 7, con 3, 6, con 4, 2. La suma total, 20. Y ya del resto es a repetir el mismo proceso. Y ahí están las frecuencias absolutas. Profe, disculpe, no me quedó clara esa última parte. ¿Cuál última parte? Lo que estaba explicando de los hijos por familia. Ah, lo que pasa es esto. Se hizo la encuesta, ¿sí? Y los datos que se obtuvieron fueron estos. Cada valor que usted tiene aquí indica el número de hijos que encontró en una familia. Entonces, al organizar los datos, si se da cuenta, yo tengo que ver cuáles son los datos, el tipo de datos que yo tengo. Tengo 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. No hay familias con 5 hijos, solamente hasta 4. Entonces, ¿qué pasa? Si usted mira lo que dice aquí, número de hijos. Entonces tengo 0 hijos, 1, 2, 3 y 4. Es el número de hijos que aparece. ¿Cuál viene a ser la frecuencia? Entonces ahora es cuando comienza a contar. ¿Cuántas familias con 0 hijos? 1. ¿Cuántas familias con 1 hijo? 4. ¿Cuántas familias con 2 hijos? 7. ¿Cuántas familias con 3? 6. ¿Cuántas familias con 4 hijos? 2. Y entonces sí, la suma de todo esto me debe dar el número total de familias encuestadas. Y ya el cálculo de las frecuencias es el mismo. Es cada valor dividido entre 20 y al final la suma me debe dar 1. Y las porcentuales es cada valor de las frecuencias relativas multiplicada por 100. ¿Está claro ahora sí? Sí, es necesario que cuando sean así de números se ordene la tabla, o sea, por número. Sí, claro. Para que se vea, eso se maneje en orden. Ok. Eso se debe manejar siempre con mucho orden. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar aquí. Sin embargo, yo les voy a subir al Zigbee una actividad para que ustedes la hagan. Como son poquitas, porque nada más veo 6, yo imagino que son más, pero no sé qué pasó, que no se conectaron. Avísenle al resto de compañeras o compañeros, entonces, para que se pongan al día. En lo posible trataré de mandarles el link de la grabación. Eh, Le trataré de mandarles la grabación, el link de la grabación para que puedan repetirla nuevamente. Entonces, no sé si tengan algo más que consultar. Profe, ¿hasta cuándo tendría plazo la actividad? La otra clase. Ah, listo. Bueno, nos vemos, chicas. Que pasen feliz fin de semana. Profe, Igualmente, si profe. puede montar la actividad que hay que hacer y el video este fin de semana, se lo agradecería.